Ahí ya comenzaron a ingresar los asistentes. Ahí va subiendo el numerito de espectadores. Así que cuando usted quiera, don Oscar y don Edmundo. Mm. Vamos a esperar unos minutitos porque por lo general nosotros partimos como a las 5:10. En realidad, este curso tiene clase antes también. Entonces, esperamos unos minutos y así que ahí yo te voy a dar un tiempo también, o sea, para que tú, aparte de presentarte como director, tú digas también cuál ha sido tu formación, cuántos años tienes de director, en cuanto, porque a lo mejor has estado de director en otra escuela, aparte de Breves, eh, y datos más bien específicos, porque, como te digo, la idea es aprovechar el tiempo en recoger el planteamiento tuyo y de luego la conversación de estudiantes. Así que eso es un poco lo que vamos a hacer. Ok. Bueno, ahí tú me vas dando ese pase para poder decir, o sea, cuando sea el momento de presentarme, para luego partir ya de lleno con la presentación. Matías, ¿tú tienes alguna sugerencia o instrucción? Matías es la persona que me colabora en la asignatura, profesor ya, y lleva un poco la logística administrativa del curso. No, yo no tengo sugerencias, la verdad. Solamente estoy atento a las asistentes para poder ver quiénes están. Tenemos una información que para la próxima semana claro, la panelista que es Cecilia Medina del CPIP la va a iniciar a las 6, no a las 5, porque, claro, tiene un problema que el CPIP cierra como a las 5:30, entonces ese lugar está muy cerca del centro y de los lugares, entonces ellos tienen que bajar en un bus que les pone el CPIP para... Entonces, a las 6 de la tarde ella la va a hacer de su casa. ¿Ah? Entonces, por eso no puede hacerla a las 5 en punto. Pero sí, así que vamos a iniciar esa actividad, vamos a iniciarla a las 6. Esperemos unos 4 minutos para poder partir y para no interrumpir tanto la presentación. Y voy a prender unas luces aquí y empezamos en unos 4 minutos más. Ok.
Bueno, vamos a dar inicio a esta actividad que la hemos denominado como un ciclo conversatorio, fundamentalmente focalizado en temas de gestión y liderazgo de las escuelas de educación diferencial o de la formación inicial de la escuela de las educadoras diferenciales. Para esto pero hemos ampliado un poquito el tema, también bueno, yo le explicaba a Edmundo Espejo, que ya lo presentaré, que es director de la Escuela María Esther Breve de Coronel, que es la persona que va a partir y que le agradezco desde ya su disposición y cooperación. Bueno, sé que también ha cooperado mucho con la carrera, también hace poco en los procesos de acreditación, ha estado presente con su escuela y es una escuela importante para nosotros porque muchos de nuestros alumnos de educación diferencial realizan trabajo en esa escuela y una escuela que dentro de la escuela de educación diferencial también ha mantenido una buena capacidad de gestión y de innovación al respecto. Entonces, le agradezco a Edmundo que como director haya querido partir. Para nosotros es muy importante contar con un relato de personas que están en el contexto laboral específico de las escuelas diferenciales. Por lo tanto, más allá de los aportes de los académicos, desde las universidades, de las investigaciones, es importante conectarnos con la realidad del sistema escolar en sí y del campo de acción y de problemas comunes que enfrentan la gestión de las escuelas diferenciales en Chile. Especialmente hoy día que estamos en un contexto también especial para todas las escuelas y obviamente también para la educación diferencial. Así de que desde ya doy mi agradecimiento a Edmundo por su cooperación y disposición en este primer ciclo. La verdad es que nosotros hemos programado un ciclo que es un ciclo, no tiene las pretensiones de ser un ciclo académico puro, sino más bien de vincularnos con temas del sistema escolar y hemos organizado en el contexto de esta asignatura estas 3 exposiciones. Hoy día, como decía, con Edmundo Espejo, el tema de mirada de la gestión y liderazgo en el trabajo docente y directivo en las escuelas diferenciales. El día próximo miércoles debo dar una aclaración que Matías me decía que ya lo había aclarado, dado por una situación muy puntual de Cecilia. Nos pide empezar a las 6 de la tarde, por lo tanto el próximo miércoles no empezaremos a las 5, sino a las 6, porque ella va a tener que hacerlo de su casa y no del CPIP, que es un lugar, para los que no lo conocen, que queda muy lejano, queda por allá por la cordillera, muy lejano del centro, entonces tiene que trasladarse a su casa y eso no es algo tan cercano. Entonces lo va a iniciar a las 6 de la tarde. Cecilia Medina trabajó en el Mineduc de la Secretaría Ministerial por muchos años en el ámbito de la educación diferencial. También fue profesora de nuestra carrera en educación diferencial y hoy día ocupa un cargo en el área profesional de la formación continua de la educación diferencial, en el CPIP, en el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Innovación Pedagógica del Mineduc. Cecilia Medina va a exponer sobre cuál es el campo de desarrollo profesional que tienen las educadoras diferenciales posterior a ser egresadas en el ámbito laboral de su desarrollo. Y hemos conseguido también, a través de las gestiones de Daniel Paredes, el jefe de carrera de diferencial, una joven investigadora que yo la conocí también en su estudio de doctorado en Barcelona, que va a hablar sobre las iniciativas y mejoramiento de la calidad
de la educación en gestión. Ella participa en una entidad que se llama SUMA, que es un laboratorio de investigación e innovación de educación para América Latina y el Caribe. Entonces, con estos 3 ciclos vamos a hacer ellos van a exponer, y la idea es que ustedes como alumnos, sobre todo lo de la asignatura, bueno, está abierto también, le hemos compartido el link con otros alumnos de carrera, de la misma carrera, o otros invitados que quieran participar y puedan intercambiar opiniones con ellos. Para el caso de nuestros alumnos les llegará una especie de pauta, de una guía donde van a tener que hacer un trabajo de profundización una vez terminadas las 3 exposiciones, y por eso les pedimos la asistencia y ojalá la participación en este ciclo. En cuanto a, bueno, eso es un poco lo que yo quería hacer como una introducción al respecto, y inmediatamente, para no perder más tiempo, le doy la palabra a Edmundo, y nuevamente mi agradecimiento por su disposición y trabajo. Edmundo. Muchas gracias, Oscar, por sus palabras. La verdad es que a mí también me alegra y me honra el poder participar en este espacio para poder compartir con ustedes y con alumnos de la carrera y con quien esté conectado, poder compartir el trabajo realizado no por mí en realidad, sino por todo un equipo, que eso es súper importante, lo vamos a ir viendo en la presentación. Me pidió Oscar también que me pudiera presentar, como ya escucharon, mi nombre es Edmundo, soy profesor de educación diferencial de la carrera de educación diferencial de la Universidad de Concepción, ingresé el año 99. El único hombre de aquel entonces, lo recuerdo sí. En ese, no ingresaban muchos hombres ahí a la carrera en esos años, así que la cara de mi papá cuando vio que quería estudiar eso, viniendo del colegio salesiano, donde la línea del colegio salesiano es bastante apegada a las carreras tradicionales, digámoslo así, sobre todo en aquellos años. Así que estudié pedagogía y la descubrí en una casa abierta, así que no fue un rebote, sino que la descubrí en casa abierta, en la misma universidad, y felizmente tuve un paso muy importante que marcó mi vida futura, obviamente, la formación universitaria. Orgullosamente también, y espero no caer en la vanidad, es difícil, sí, pero obtuve el premio Universidad Concepción, así que eso también me marcó en la continuidad de estudios en la misma universidad, pudiendo hacer luego un magíster en educación en la universidad, y bueno, hace pocos años también hice otro magíster en psicología educativa en la misma universidad también, así que siempre he estado vinculado académicamente con la universidad y sobre todo he estado vinculado, que algo contaba Oscar, profesionalmente, porque efectivamente he trabajado en esa escuela durante muchos años. La verdad es que he hecho carrera en la escuela, sin querer queriendo, porque partí como un profesor de aula, luego estuve como jefe de UTP durante varios años, y ya hace un par de años estoy como director. Aun cuando había estado en este rol por reemplazos o por, digamos, por ser el segundo en el equipo, había tomado ya la dirección, pero oficialmente soy director por alta dirección pública hace un par de años. Y colaborando con la universidad, con la carrera, como centro de práctica, y en varias instancias hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos. Tengo muy buena relación con las profesoras de ahí. Ahora, hace poco ya conociendo a Daniel también como jefe de carrera, y siempre disponibles a nuestra alma mater. En la escuela nuestra, la mayoría de las profesoras son de la universidad también, egresadas de la universidad, así que mantenemos ahí una vinculación bastante estrecha y de colaboración, ¿ya? Así que eso es lo que podría contarles como
a grosso modo, respecto a mi trayectoria. ¿Ya? Partimos entonces. Sí, Bien. parte nomás, tenemos ya 35, 34 conectados, así que estamos bien. Vamos. Bien, excelente. Bueno, lo que se me pidió en realidad es poder contarles brevemente, porque son muchos elementos los que se pueden compartir, pero la idea, y estuvo bueno el ejercicio, focalizar un poco desde la perspectiva de la educación especial y desde la escuela especial, algunos elementos críticos o nudos críticos que tensionan la gestión. ¿Ya? ¿Cuál es mi desafío en esta presentación? Que es un poco lo que les cuento, destacar estos elementos desde el escenario educativo de la escuela especial propiamente tal. ¿Ya? Entonces, antes de ir de lleno quizás a estos elementos, es bueno que contextualicemos cuál es la escuela que vamos a mirar, en cierto modo. ¿No es cierto? Es la Escuela María Ester Breve, es una escuela diferencial. Esta escuela es la única municipal de Coronel, ¿ya? Y una escuela bastante antigua, la verdad tiene 42 años, del año 70. Es una escuela triunfadora, yo siempre lo digo. ¿Por qué? Porque esta escuela ha atravesado, como varias antiguas de la región, que son muy pocas, pero varias, que hemos atravesado todos los paradigmas del foco en la educación especial, ¿ya? Como muchos saben, pasando por estos paradigmas que miraban o concebían a las personas en situación de discapacidad como una maldición del cielo, como un castigo de Dios, no sé, y por consiguiente se ocultaban en las casas, se escondían, eran hijos que nunca se mencionaban, etc. Y atravesando, bueno, partiendo por esta mirada y avanzando entonces hacia una mirada bastante luego más segregadora en los años 80, donde había muchos esfuerzos asociados al asistencialismo más que nada, y luego ya ingresando a un enfoque más educativo, un poco más parecido a lo que ya estamos avanzando ahora, ¿no es cierto? Sabemos que el enfoque inclusivo del cual hablamos ahora ha tenido una evolución, por lo menos desde el discurso y desde la ley, que nos tranquiliza como profesionales de la educación especial. Sin embargo, en la práctica, el enfoque inclusivo todavía dista mucho de ser utilizado, ser bien desarrollado. Y esto lo digo con conocimiento de causa. Mi investigación que hice hace unos años acá en Coronel, particularmente, justamente abordamos esos elementos respecto a cómo este enfoque inclusivo, pese a tener bastantes elementos o tener empoderamiento teórico en muchos de los profesionales, no era algo que lo podíamos ver evidenciado en las prácticas, ¿ya? Entonces es una escuela que ha atravesado y se ha mantenido entonces en este paradigma, dentro del paradigma inclusivo y de apoyo educativo a personas en situación de discapacidad. Estamos ubicados en Coronel, en la población Camilo Lavarría, y nuestra oferta educativa está orientada, o sea, tenemos educación básica y nivel laboral, ¿ya? Para estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes. No voy a hablar, obviamente, no se asusten, del proyecto educativo así como en su densidad, sino más bien en destacar elementos que se asocian un poco al contexto, ¿no es cierto? Principalmente nuestra visión de la comunidad educativa María Ester Breve lo que busca es otorgar apoyos adecuados para la empleabilidad, ¿ya? Es una tarea no menor, compleja, porque tenemos que enfrentar múltiples barreras, no solo las barreras más internas que pudiéramos tener dentro de las familias, dentro de los barrios, dentro de la misma escuela muchas veces, la diversidad en la cual nos encontramos dentro del mismo espacio educativo también nos presenta barreras,
sino también con barreras barreras externas que están muy ligadas a la disponibilidad laboral, a la disponibilidad de espacios reales, de oportunidades de que puedan, formativas de los estudiantes y por supuesto también algún tipo de oportunidad final de poder trabajar, ¿ya? O sea, es un desafío interesante que nos llena de pasión. En ese sentido, de esta visión se desprende nuestra misión, que es ayudar a transitar a estos estudiantes desde que los recibimos hacia una vida adulta activa, ¿ya? O sea, que puedan en el fondo responder a lo que buscamos todos, lo que busca cada uno de ustedes que están escuchando, lo que busca Oscar, lo que busco yo, que es ser felices, ¿ya? El poder tener un desarrollo pleno, disfrutar de la vida, que en definitiva es lo que queremos todos, ¿no es cierto? Y por supuesto vemos en esta misión o en el cumplimiento de esta misión, vemos la realización de la visión, como decía, que los estudiantes puedan poder disfrutar a partir del trabajo, de la remuneración, de la valoración en el fondo de su persona y no de las múltiples formas de mirar a una persona con discapacidad que en general todavía en nuestra sociedad obedece mucho al existencialismo, a la subestimación, etc. ¿Ya? Los sellos que van marcando todo este trabajo, toda esta forma de mirar nuestro proyecto educativo, o los espíritus que rondan en todo lo que tratamos de hacer, que son los sellos, ¿no es cierto? Es el aprendizaje significativo a través de la incorporación del enfoque ecológico funcional, que bueno, seguramente las estudiantes de educación diferencial que están acá presentes, o gente vinculada con el mundo lo tiene bastante claro, ¿verdad? ¿Qué es el enfoque ecológico funcional? Que en definitiva o en pocas palabras tiene que ver con cómo preparamos un ambiente, cómo avanzamos en la eliminación de barreras para que la persona pueda funcionar, pueda ser educada, pueda aprender, en definitiva, más que ser educada, aprender y relacionarse funcionalmente con el medio, de acuerdo a las posibilidades, de acuerdo a las oportunidades y a las exigencias de adaptabilidad que les va presentando el mismo medio, el inmediato y no tan inmediato que en el cual se encuentra. Por otro lado, como ya dijimos, el sello de inclusión sociolaboral que de alguna manera nos fija como el cumplimiento o el término del objetivo final o el horizonte, como queramos decir, de nuestro proyecto, el enfoque de calidad de vida que está propuesto teóricamente de Verdugo, de Chalot, que también tenemos algunos lineamientos que adoptamos desde ahí, sobre todo en lo que tiene que ver con esta tensión que hay desde el enfoque curricular que nos presenta el decreto 83, pese a ser diversificador, pero igualmente sigue siendo curricular, y muchas veces este elemento deja de lado el otro que es tan o más importante, que es el enfoque de calidad de vida, que no solo tributa al aprendizaje de los objetivos, sino sobre todo al desarrollo de otros componentes del desarrollo integral de la persona. Y como último sello que somos una escuela certificada medioambiental de excelencia y por lo tanto nunca lo podemos dejar de lado, que también está inmerso dentro de nuestra práctica. Solo para mirarlo, dentro de nuestro PI, que está en pleno desarrollo a 4 años, en la dimensión de gestión pedagógica, lo que buscamos principalmente es ponernos de acuerdo, de alguna manera interpretando, reinterpretando todas las orientaciones técnicas que vamos recibiendo del Ministerio, en conjugación con los decretos, en conjugación con los nuevos enfoques, ahora último el aprendizaje en espiral y así, lo que va viniendo, conjugarlo con el fin de establecer un sistema, o sistematizar, mejor dicho, todos estos lineamientos y estas orientaciones para que nos hagan en un mismo actuar y en un mismo ir,
ya manteniendo los sellos que se han mencionado desde el punto de vista curricular, ¿ya? O desde los aprendizajes. En función del liderazgo nos dimos cuenta, y después lo voy a ahondar un poco, de que necesitábamos evidenciar datos. La escuela especial hace mucho tiempo, por mucho tiempo, mejor dicho, tiende a la consideración de resultados más cualitativos o valorando el resultado cualitativo por sobre el cuantitativo, porque en definitiva, como no hay, es complejo desarrollar mediciones estandarizadas, como ustedes saben, no hay Simpson, ahora que en el contexto de pandemia es imposible aplicar un día el diagnóstico integral de aprendizaje tampoco, y otras mediciones estandarizadas es difícil, porque los estudiantes y la diversidad, amplia diversidad de la escuela especial no permite la evaluación estandarizada como la mencionaba. Por lo tanto, como objetivo de estos 4 años nos pusimos levantar indicadores de resultados, que nos permitieran decir, oye, mira, estamos aquí, llegamos allá, ¿ya? En función de la convivencia escolar, también vimos que era necesario, y tenemos como objetivo en estos años, que estamos en la mitad, favorecer una mejor participación de todos los estamentos, en función de la toma de decisiones, en función de los elementos que están presentes en los sellos que he mencionado hace poco, ¿ya? Y en relación a la gestión de recursos, también trabajar para optimizar el uso de los recursos. La escuela diferencial no tiene subvención escolar preferencial, no tenemos CEP. Y como sabemos, la CEP es uno de los fondos o de los recursos que permiten a la escuela soñar, que permiten a la escuela poder concretar muchas de las ideas que están en función de la mejora, y lamentablemente la escuela especial no tiene esta oportunidad. Por lo tanto, la gestión de recursos es un tema bastante crítico, sensible, sobre todo, y hay que ser muy estratégico para poder profundizar o tomar esta dimensión y poder trabajarla, porque no siempre hay recursos. Bien, son los elementos centrales que podríamos, que yo comparto con ustedes, que sería como una primera parte de esta presentación, que no sé, espero que nos hayamos contextualizado en función de la escuela especial. Quise dejar esta tablita ahí a la derecha, porque no siempre se nos pierde a veces la relación entre tantas siglas dentro del escenario educativo y de la gestión, sobre todo. Hay un montón de planes, están los planes de gestión, hay muchos planes, pero particularmente, bueno, el plan, digamos, el paraguas de toda la gestión es el proyecto educativo institucional, que está ahí, el PEI. Y el PME, que es un poco lo que hablamos mucho los directores, tiene que ver con la operacionalización de este PI. Y para eso tenemos 4 años, ¿ya? Por eso está el PME 1, 2, 3 y 4, para poder comprender que estos objetivos del PI, que son los que yo mencioné, ¿ya? Que son objetivos, se llaman estratégicos, tienen que desarrollarse a través de estrategias menores, ¿ya? Anuales, por decirlo así, y con acciones anuales que nos ayudan a los equipos y a las comunidades gestoras, nos ayudan a armarnos una ruta en torno al logro de estos objetivos, ¿ya? Entonces esto es importante tenerlo a la vista, porque en función de este panorama es que yo quise destacar algunos elementos críticos o algunos nudos que hemos tenido que resolver como equipos de gestión y como docentes y profesionales no docentes. Antes de pasar a estos nudos, contarles también que, bueno, de la escuela especial está el equipo de gestión, director, en el caso de nuestra escuela, jefe de UTP y encargado de convivencia,
No hay evaluador, no hay curriculista, como orientador, como la mayoría de las escuelas, ¿ya? Y por lo menos desde nuestro enfoque educativo privilegiamos o favorecemos bastante la colaboración y la horizontalidad dentro de los escenarios de trabajo profesional, por decirlo así, ¿ya? Están los docentes, que son los líderes pedagógicos, y están los profesionales no docentes, que también tienen una participación bastante importante dentro del equipo. Entonces, hablamos de equipos de aula, docente, asistente técnico, profesionales no docentes, que entre esos están el psicólogo, el fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, kinesiólogo y asistente social. Parece que no se me queda ninguno, ¿ya? Y este es el cuerpo, digamos, profesional que tenemos que llevar adelante el proceso educativo, ¿ya? Hasta ahora, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, comentario? No sé, Oscar, si las dejamos para el final o si abrimos en esta parte alguna pregunta relativa al contexto. Como tú quieras, tú estás dirigiendo, yo me adapto y si los alumnos quieren preguntar, que lo hagan también, no es problema. A lo mejor hay una parte que es el contexto de la escuela y luego la organización desde el punto de vista de su proyecto, si alguien quiere hacer alguna pregunta al respecto. Bien, continuemos entonces. Continuamos. Vamos a ver por dimensión un ejemplo, solo un ejemplo de algunos elementos que han sido críticos para nosotros en el logro o en el tránsito en la búsqueda de los objetivos que ya presenté al inicio, ¿ya? Y vamos a partir por el área de liderazgo. ¿Cuál es el nudo ahí que nos fuimos dando cuenta que yo algo mencioné? La inexistencia de datos cuantitativos para la toma de decisiones. Hace ya varios años y sobre todo en los últimos años, el Ministerio de Educación ha tenido un énfasis en destacar o en buscar que las escuelas nos preguntemos, los equipos de las escuelas nos preguntemos de qué forma obtenemos datos y de qué forma estos datos son utilizados para la mejora de los aprendizajes, ¿ya? En general, ¿qué hacen las escuelas? Las escuelas evalúan, o sea, utilizan sus datos de resultados SIMSE, aplican pruebas, no sé, de velocidad lectora, comprensión lectora, aplican o mini SIMSES o ensayos que van evaluando de alguna manera los mismos elementos o áreas, subáreas que se evalúan en el SIMSE. De acuerdo a los cursos, cada curso presenta un desarrollo esperado, ¿verdad? Cada nivel de educación presenta un desarrollo esperado en función de los objetivos que ya están prediseñados o predispuestos para que un determinado curso, donde hay estudiantes de determinada edad, ¿no es cierto?, alcancen un resultado. ¿Por qué lo digo así tan detallado? Es algo que a lo mejor de perogrullo se sabe que es así. Porque en educación especial esto no pasa. Es imposible, ¿ya? Primero, porque en un curso, ustedes saben que la escuela especial funciona con plan de adecuación curricular individual. Por lo tanto, el panorama de los objetivos de aprendizaje de un tercero básico, por ejemplo, los objetivos que nos presenta el currículum, ¿ya?, no pueden ser aplicados o sometidos en función de un estudio de cobertura, por ejemplo, para un tercero básico de un curso de educación especial. ¿Por qué? Bueno, como hay una adecuación curricular individual, ¿cuáles son los criterios? Uno de los criterios, por ejemplo, es la priorización de objetivos. Por lo tanto, al momento de priorizar, muchos objetivos, y sobre todo cuando hay estudiantes con retos múltiples o con necesidades de apoyo más importantes, muchos de estos objetivos son eliminados o no son priorizados, no son abordados. Y los que son
considerados muchas veces son sometidos a los otros criterios de adecuación curricular, posibilidad que nos brinda el decreto, en donde estos objetivos son priorizados, como ya dije, son adaptados, ya son temporalizados, modificados en su temporalización, etc. Por lo tanto, cualquier tipo de evaluación que esté en función de esa cobertura curricular o de esa consideración global o completa de objetivos respecto a un mismo curso, no es aplicable para los cursos de escuela especial. Entonces ya dejamos de lado, por lo menos desde el uso de datos de resultados de aprendizaje, dejamos de lado uno de los componentes que es, digamos, el central de la mayoría de las escuelas, por no decir de todas las escuelas básicas regulares del país, ¿ya? Entonces deja ahí a la educación, a la escuela especial sin muchas posibilidades. Así que este fue el nudo que nosotros asumimos y dijimos, oye, esto no está bien. Pues, o sea, la pregunta profesional que nos hicimos fue, y ahí ya vamos pasando un poco al itinerario de gestión que quería contarles, que aquí está, itinerario de gestión. Nos hicimos la pregunta, entonces, ¿qué datos nos pueden a nosotros, nos pueden hablar, nos pueden decir, indicar cómo lo estamos haciendo? ¿Ya? Porque nos podemos felicitarnos entre nosotros, podemos decir que lo estamos haciendo bien, que los papás están contentos, no sé, que el profesor se da cuenta, etcétera, pero datos más duros o datos más objetivos no sabíamos cómo llegar. Entonces, a través de jornadas de reflexión y de diálogo profesional, acordamos, definimos, en primer lugar, medir nuestro propio progreso, ¿ya? Entonces, lo que este año estamos ya planteando, o sea, ya lo planteamos, ya lo trabajamos el año pasado, este año debiéramos partir ya con el sistema ya de medición. En todo caso, vale decirlo, que está todo relativo, está todo todavía bastante incipiente o preliminar. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto de virtualidad, así que igual ahí se nos truncó todo, como muchas cosas se han truncado en este tiempo. Pero bien, en definitiva, en qué indicadores vamos a mirar el porcentaje de logro de los objetivos del PASI? O sea, eso nos va a permitir, por ejemplo, determinar de los objetivos considerados en cada PASI, vamos a poder por estudiante evaluar un porcentaje de logro, por asignatura, por curso, por asignatura tanto al estudiante como al curso, etc. O sea, ese dato nos va a poder, nos debiera aportar en importante toma de decisión respecto a cuáles son las áreas a lo mejor que tenemos que fortalecer, cuáles son habilidades docentes que tenemos que mirar, que potenciar u optimizar, etc. Lo mismo en los objetivos, que es el cuadro celeste, los objetivos que están definidos para los planes de transición a la vida adulta, eso ya a nivel laboral, ¿ya? O sea, por una parte los PASI, nivel básico, por otra parte el porcentaje de logro de los objetivos del plan de transición a la vida adulta. Y el otro elemento que vimos es cómo miramos lo otro que es tan importante, y bueno, el CIMSE tiene IDPS, no sé si han escuchado esta sigla, yo creo que sí, que son los indicadores de desarrollo personal y social que se evalúan en el CIMSE, también son evaluados y sometidos al estándar, ¿no es cierto?, a través de entrevistas, encuestas, etc. Y bueno, nosotros mirando estos indicadores, estudiándolos con el equipo, definimos que íbamos a mirar algunos, lo íbamos a asumir, obviamente adaptamos, hicimos nuestras propias escalas, y entre ellos estaría habilidades de la vida saludable, hábitos de vida saludable, el clima escolar vamos a evaluar clima escolar, por convivencia escolar, y la motivación, sobre todo de las familias, bueno, alumnos y familias, respecto a motivación escolar, que son algunos de los indicadores de desarrollo personal y social que toma el CIMSE, pero nosotros los tomamos de ahí,
Y eso lo vamos a evaluar a través de aplicación de encuestas, ¿ya? Poniéndonos en un pie inicial, ¿no es cierto? Mirando esos resultados en un pie inicial, vamos a hacer una aplicación, una pre y post aplicación, ¿ya? Al inicio y al término de periodos. En el fondo, vamos a ir evaluando nuestro propio progreso, ¿ya? Porque efectivamente esa fue una de las premisas que a la hora de evaluar y definir indicadores de resultados de aprendizaje y de desarrollo personal y social. Entonces, a partir de todo este estudio y definición que hicimos dialogando con el equipo, hicimos jornadas de reflexión, definimos los indicadores, cuáles iban a ser, elaboramos la encuesta, ahora estamos en fase de aplicación y prontamente debiéramos entrar en la etapa de análisis y plan de acción, ¿ya? Así que ese fue un nudo que el que quise contarle respecto al liderazgo. Decirles eso, que siempre en la escuela hay varios nudos, pero quise destacar algunos que a lo mejor podían ser un poco más simples o más funcionales para poder mirarlos. En relación a la convivencia escolar, un nudo presente en el área es que fuimos viendo que habían ciertas imprecisiones respecto al rol profesional. ¿Ya? Les contaba que equipo de gestión, docentes, profesionales no docentes, asistentes de la educación, bueno, y también tenemos otros profesionales, o sea, está el chofer, intérprete de señas, monitor de música, de sublimación, tenemos otros profesionales también de apoyo y que era importante mirar los roles. Entonces, ¿cómo partimos con este trabajo? Hicimos un abordaje dialógico respecto al rol que cada uno cumple dentro de la comunidad, ¿ya? Esto iba enfocado a los funcionarios, ahí no entramos con apoderados ni alumnos. En donde dialogamos, analizamos, conversamos respecto a nuestros roles, ¿ya? Luego hicimos una revisión y una reactualización de los roles, y que fueron estos ya oficializados en el reglamento interno del establecimiento. Hicimos algunas jornadas ahí para socializar, para mostrar, juntamos a estamentos, o sea, los profes por separado, para que fueran mirando su rol y de alguna manera viendo en qué medida este rol estaba siendo bien desarrollado. Estábamos ciertamente empoderados o no de este rol. Y nosotros como equipo directivo también. Entonces, se socializó como resultado final y luego pasamos a una etapa de autoevaluación, terminamos autoevaluando nuestro rol, con la percepción que teníamos cada uno respecto a nuestro rol, si cumplía yo efectivamente con mi rol. Así que eso fue súper interesante, logramos ahí un objetivo importante que fue mirar y relevar o definir de manera específica cuáles eran los roles. Ahora este año estamos en otra etapa, que es una etapa un poco más de consolidación del rol, digamos, optimizar el rol, y lo vamos a enfocar desde el punto de vista de mi rol en función de los sellos educativos que yo les presenté al inicio. ¿Cómo mi rol colabora o tributa o potencia los sellos del establecimiento? ¿Ya? Ustedes saben, yo creo que lo han visto con el profesor, todo lo que hacemos en el establecimiento debe estar de alguna manera en coherencia con la visión, con la misión y con los lineamientos que en comunidad hemos construido, ¿ya? Lo que les contaba, en función de la dimensión de gestión de recursos, es una de las áreas que es un poco más compleja de parte nuestra, porque, como les decía, no hay muchos recursos disponibles económicos, sin embargo, sí hay otros tipos de recursos que hay que ir gestionando, sobre todo a través de redes de apoyo, recursos también humanos, que también son importantes en ese sentido. Nosotros estamos súper bien dotados, siendo una escuela que no tiene una matrícula que siempre está entre los 50 y 60 estudiantes. Tenemos un equipo con una excelente dotación de profesores y equipo de profesionales no docentes que tienen carga horaria súper buena, o sea, no están como en otras escuelas solo para evaluar o para hacer pruebas,
sino que hay trabajo en aula, hay trabajo colaborativo, hay bastante vida, diálogo y colaboración profesional entre los equipos, y hay tiempo para eso, ¿ya? Sin embargo, vimos que en función sobre todo de elementos que tienen que ver con los recursos, por los pocos recursos monetarios, y de alguna manera cuando damos con ciertos apoyos con algunas instituciones, esa visión es restringida. O sea, muchas veces se restringe a la mirada del equipo de gestión, y vimos que no había participación de otros estamentos en la utilización de algunos recursos. Entonces, ¿qué hicimos? También para incorporar esta visión más de colaboración y de equipo, identificamos necesidades a través de encuestas. O sea, ¿qué necesitamos como escuela? A ver, o sea, hablamos mucho de lo que queremos, etcétera, pero ¿qué es lo que realmente necesitamos para de alguna manera ordenar y organizar o focalizar hacia dónde iban a ir nuestros esfuerzos a la hora de generar y de movilizar recursos, ya sean materiales u de otra índole? Entonces, y generamos y miramos también, instancias, qué instancias, y generamos otras también en que pudiéramos participar, si bien no toda la comunidad, pero sí toda la comunidad, pero representada por algunos estamentos, para mirar qué necesidades teníamos. A partir de esto, entonces, ya comenzamos a articularnos con distintas empresas, y también con distintos caminos, digámoslo así, para obtener o para dar con la generación de estos recursos o de estos elementos que considerábamos importantes. Así que así hemos ido trabajando proyectos, hemos ido haciendo alianzas con algunas empresas. A nivel laboral tenemos bastantes empresas que están trabajando con nosotros. Así que en ese sentido también fue súper bueno ese trabajo que fuimos desarrollando. Por otro lado, y de ahí nos da un poco más de peso los planes de gestión. Con estos planes de gestión muchas veces hemos podido justificar y dar coherencia a esta misma búsqueda de generación de recursos, ¿ya? Así que eso también ha sido un nudo crítico y constante, que va y viene. En realidad todos estos nudos son así, la dinámica de la escuela es así. Muchas veces avanzamos 5, retrocedemos 2, etcétera, ¿ya? Y pues dejé para el final 2 nudos. Aquí escogí 2 que tienen que ver con la gestión pedagógica, porque bueno, el título de lo que me pidió Oscar tiene que ver un poco con esto, cómo la gestión tributa, contribuye, potencia también el desarrollo profesional, el desarrollo docente. Así que, y esta es la verdad el área que más nos acomoda, y en realidad no solo nos acomoda, sino que sabemos como equipo que nuestro liderazgo tiene que estar centrado en lo pedagógico, sobre todo, y desde ahí viene lo demás, ¿ya? O sea, todo tiene que estar en función de la mejora de los aprendizajes, de la disponibilidad del escenario educativo, pedagógico, de la práctica, etcétera. Así que bueno, un nudo que vimos, este nudo no es reciente, porque yo creo que se consolidó o se instaló después de esto, cuando vimos que había escasa reflexión docente en torno a la práctica. O sea, y suele pasar, sobre todo cuando hay profesores que tienen altas capacidades, que están bien preparados, tienen alta formación, como que, comillas, los dejamos ser, ¿no es cierto? Porque saben, saben lo que hacen. Sin embargo, un equipo docente, un profesional y un grupo de profesionales que no reflexionan en torno a su propio hacer, en definitiva, no avanza, ¿verdad? No progresa. Yo creo que, y eso pasa en todo nivel, también en la etapa estudiantil. O sea, si no evalúo mis procesos de aprendizaje, tanto en el hacer como, o sea, tanto en la práctica como en el contenido, como conceptualmente, probablemente no sepa dónde atender, a dónde mirar, a dónde poner más esfuerzo, ¿verdad? Entonces, bueno, como equipo directivo entonces identificamos que existía una escasa reflexión docente en función de la práctica. Entonces, ¿qué es lo que hicimos como equipo?
nos pusimos a mirar de qué forma podíamos potenciar aprendizaje docente, que incorporara reflexión de la práctica, ¿ya? Y dimos con varios elementos, pero uno que es bastante explícito en función de la reflexión, pero a nosotros nos encantó, involucra harto trabajo, que fue el estudio de clase. No sé si lo han escuchado, al estilo japonés, y que tiene varias etapas, ¿no es cierto? Que está en función del diseño de clase, ¿ya? El estudio de clase, en otras palabras, o en concreto, es el diseño de clase de manera colaborativa, reflexiva, y que termina, en el fondo, relevando ciertos hallazgos en torno a esa misma práctica. Muy breve, o sea, para que más o menos se entienda, porque no es nada complejo. Diseñamos una clase colaborativamente, escogemos una asignatura, ojalá que esa asignatura sea una que también sea, que nos demande un elemento crítico, o un elemento que queremos ver cómo estamos enseñando lectoescritura, cómo estamos enseñando alguna operación, por ejemplo, aquí en la escuela. Mira, oye, sí, hagamos un estudio de clase, lo hacemos. Entonces, el estudio de clase entre todos los profes, o un grupo de profesores que tienen relación con ese escenario, con ese contenido, planifican una clase, y esa clase luego se escoge, cualquiera de los que estén ahí ejecuta la clase, ¿ya? Y esa clase que se ejecuta es observada por los demás. O sea, imagínate, tienes tu clase a las 11 de la mañana y bueno, me escogieron a mí, Edmundo, ya tú hacer la clase, ni un problema, yo, profesor Edmundo, voy a hacer la clase, y mis colegas, los 2, 3, 4, 5, 6, 7, no sé, miran mi clase, ¿ya? Clase que planificamos todos, ojo. Ahí hay un factor protector, porque no siempre un profesor se somete a que le observen la clase, pero en este caso es una clase que entre todos hicimos. Y luego esa clase se evidencian ciertos aprendizajes y ciertas observaciones, ¿no es cierto?, en torno a cómo se ejecutó, a cómo se hizo, si funcionó o no funcionó. En una tercera etapa se hacen mejoras, y finalmente se vuelve a aplicar la clase por otro profesor, si es que es necesario, corrigiendo en cierto modo aquellos elementos que no dieron resultado, o que no se consideraron que no fueron efectivos. A muy grandes rasgos, el tránsito o el itinerario de la estudio de clase, pero este elemento favorecía el diálogo, la conversación, el análisis, desde la teoría, desde la propia experiencia, etc., ¿ya? Así que esta fue una de las estrategias, ya, que la aplicamos en un contexto de un proyecto de aula. A partir de esto, bueno, por eso yo decía, puedo contarle otras cosas que no alcanzaríamos acá, pero después de esto hicimos experiencias de intercambio con otras escuelas, ensayamos clase diversificada con un liceo, imagínense, hicimos un proyecto de educación física inclusiva, donde juntábamos dos cursos, un curso de la escuela especial y lo hicimos con un liceo, un curso de un liceo, y paralelo a eso también lo hicimos con un curso chico nuestro, de chicos de primer ciclo, con un curso de una escuela básica, de Escuela Maule acá, y hacíamos clases de educación física todos juntos. Planificaban juntos los profes de educación física, con jefe de UTP presente, creamos un formato de planificación, creamos instrumentos de evaluación, y todo esto lo hicimos como una experiencia de aprendizaje y reflexión docente. Y este año estamos en etapa de preparación vamos a hacer una autocapacitación dentro de la escuela, que tiene que ver con aprendizaje espiral y planificación diversificada aplicada, ¿ya? Así que en eso nos vamos a cabecear este año en gestión pedagógica. Y por último, lo dejo para el final, ya terminando, otro nudo, que yo creo que ese nudo lo han tenido todas las escuelas desde el año pasado, lo hemos ido atendiendo, que es: ¿estamos siendo efectivos en el apoyo educativo ante la educación? ¿Ya? Y bueno, ahí el itinerario de gestión que desarrollamos, otra vez, ¿no es cierto?, que por ahí siempre tenemos que partir y terminar. En realidad siempre, nunca dejar de hacerlo, dialogar,
respecto a el tema, en este caso a focalización de necesidades educativas individuales. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de que estamos trabajando un enfoque de pertenencia, un enfoque de contención, un enfoque de hábitos de estudio y vida saludable, y a lo mejor en cierto modo estábamos, sobre todo los apoyos educativos que realizan los profesionales no docentes, estaban quedando relegados por la globalidad o por la emergencia, ya que estaba demandando el contexto pandemia. Así que este diálogo lo tuvimos en nuestras jornadas de trabajo colaborativo, que hacemos una al mes con cada curso. O sea, el equipo de gestión nos instalamos con profesionales no docentes y con equipos de aula una vez al mes durante 1 hora, 1 hora y media, curso por curso, alumno por alumno, para ver cómo va el proceso. Ya esto lo hacemos siempre, no es solo ahora en contexto pandemia. Y nos fuimos dando cuenta entonces que era necesario redefinir la estrategia y en las jornadas de trabajo colaborativo definir entonces los lineamientos que pudieran reincorporar los apoyos que cada profesional no docente otorga en función del aprendizaje, ¿ya? Porque el enfoque siempre es de un enfoque de aprendizaje, ¿ya? Y eso es lo que hicimos. Refocalizamos, en el último punto aparece, los estudiantes a cada uno de los profesionales de apoyo, y sin que eso fuera en desmedro del proceso educativo, al contrario, tributando con el proceso educativo, enriqueciendo entonces la gestión curricular o el apoyo educativo global, por decirlo así, ¿ya? Eso, finalmente, solamente como consideraciones, lo importante que ha sido para nosotros tener una visión compartida, ¿ya? O sea, en nuestro equipo, no sé si, espero que lo hayan sentido o lo hayan percibido, pero existe mucha colaboración, ¿ya? Existe bastante trabajo dialógico, el director no está arriba, ni el profe diferencial está al medio o abajo, o no, estamos, de alguna manera, tratamos de transmitir y de ejecutar un trabajo bastante horizontal que esté en la perspectiva de los estudiantes, de la planificación central de la persona, que es un poco el enfoque que hemos ido adoptando, ¿ya? Otra cosa, los cambios y las mejoras siempre hemos ido considerando habilidades y capacidades que ya están en nuestro equipo, ¿ya? O sea, siempre es preciso contar con lo que está instalado, con lo bueno, o sea, porque hay muchas capacidades profesionales, individuales y colectivas, que ciertamente hay que saber identificar y saber poner al servicio de la visión del establecimiento. Y como líderes nosotros nos corresponde, o sea, tenemos que ser estratégicos para que eso no pase para un lado, sino que sea bien aprovechado, ¿ya? Como decíamos, el liderazgo pedagógico debe, otra cosa que también hemos ido descubriendo con el tiempo, no solo está la exigencia en el logro de objetivos de aprendizaje, sobre todo la escuela especial necesita la perspectiva desde el desarrollo integral. Y es por eso que somos fans del enriquecimiento curricular, del enfoque de calidad de vida, de la conducta adaptativa, que son elementos que si no se trabajan, si no se potencian, si no se consideran a la hora de la determinación de apoyos, entonces todo lo que se pueda hacer para un logro de objetivos de aprendizaje, por muy bien adaptados que estén, probablemente terminen fracasando o a medio logro, por decirlo así, ¿ya? Y bueno, lo que decíamos, la importancia de la colaboración profesional, ¿ya? Cada uno desde su disciplina, cada uno desde su rol, aporta al enriquecimiento y debe ser valorado en el enriquecimiento o en el logro del proceso educativo, ¿ya? Eso, me fui como una bala. Muchas gracias. Bueno, gracias Edmundo. Bueno, la idea ahora es que la idea es que ojalá los asistentes puedan
hacer algunas preguntas o pedir algunas aclaraciones respecto de lo expuesto. Puede ser, o comentarios varios que pueden derivarse de la presentación, así que dejo abierta la palabra. También lo pueden hacer a través del chat para poder leerla, algunas consultas si no la quieren hacer en directo, digamos. Así que abro la palabra a una, por lo menos establecer algún feedback más respecto de, antes de que nosotros hablemos, ¿sí? La idea es que sean ustedes los que le pidan algunas aclaraciones. Tú me ayudas, Matías, con la solicitud de palabra. Sí, yo le ayudo. No sé si, bueno, en este sistema tú sabes, Mundo, que lamentablemente el sistema online no es un sistema muy interactivo. No siempre hay niveles de participación muy altos, pero pensando que son alumnos de la carrera, que todavía no tienen, muchos de ellos, todavía no se puede, no tienen como una experiencia práctica en el sistema escolar. Entonces, puede que, por eso decía yo que, y además que en este contexto hemos estado, vamos para el segundo año, donde muchas de las prácticas han sido perjudicadas por el proceso de no tener alumnos tampoco en los sistemas escolares. Entonces, hay como una suerte también de falta de interacción en el sistema. Ahora me aclaran que por el chat, tú me dices, no hay chat por micrófono, sino por la opción de chat, ¿no? Solo por... Sí, no, sí, entiendo perfectamente. Sí, dicen las chicas, no, bueno, no sé, que los micrófonos no están activos. Entonces, es solo escrito aparece, dice ahí. Claro, por eso nos piden que, claro, porque nosotros generalmente lo hacemos por una plataforma interna que es Teams, pero cuando hacemos estas actividades nos trasladamos a otra. Sí, pueden pedir la palabra y le activamos la voz, no hay problema. Sí, eso me dicen ahora. Mira, yo para mientras te voy a consultar sobre, tú hablaste, porque esta es una escuela que trabaja el tema de la empleabilidad, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿tú podrías dar algunos ejemplos de cómo ustedes gestionan la empleabilidad de sus alumnos? ¿Cómo lo hacen, digamos? Sí. Bueno, de partida hicimos una modificación de nuestro plan de formación laboral hace aproximadamente unos 4 años, ¿ya? De hecho, lo presentamos en varios seminarios, lo hemos presentado, y
y tiene que ver con un enfoque un poco más moderno de la formación laboral, donde salimos desde la mirada específica del taller laboral, que es lo que comúnmente se concibe lo que más común se hace en las escuelas especiales, del taller de oficios, pasamos a un taller de habilidades sociolaborales, ¿ya? ¿En qué consiste eso? En que considerando las habilidades, las oportunidades, los intereses, la visión futura que tiene la familia respecto a un joven o a una chica, a alguna señorita, nosotros vamos acompañando al estudiante en la incorporación de en un escenario de trabajo real, ¿ya? Partimos desde la escuela, desde nuestra propia escuela, con pasantías internas, que es la pasantía inicial del ambiente más protegido, por decirlo así, transitando desde ahí hacia escenarios menos protegidos hasta llegar a un escenario real de trabajo en una empresa sí, en una empresa o en algún espacio público. O sea, de hecho tenemos estudiantes en supermercados, tenemos en el Parque Jorge Alessandri, en algunas tiendas de retail, en el Puerto Coronel, en la municipalidad. Entonces el equipo educativo acompaña este proceso con la modalidad empleo con apoyo, que en palabras simples es, en el escenario de trabajo real, el equipo hace adaptaciones y en el fondo busca que la discapacidad o la necesidad de apoyo que tiene el estudiante no sea un impedimento para que sea eficiente en el rol o en la función que está desempeñando, ¿ya? Entonces la gestión ahí pasa por encontrar o levantar escenarios reales de trabajo fuera del establecimiento que tengan relación ojalá con intereses que tienen nuestros estudiantes. Entonces para eso nos vamos como equipo a hacer ciertos lobbies, el asistente social o yo mismo muchas veces, a buscar lugares, a abrir espacios de formación, donde hacemos charlas al equipo, a los funcionarios que están ahí, cuando ya somos aceptados, eh, preparando en el fondo la incorporación de algún estudiante. Así que esa es la gestión en simples palabras, la verdad, de lo que se hace. Correcto. Mira, hay una alumna que pregunta qué estrategias han implementado Melissa, para dar respuesta a las necesidades educativas de los estudiantes en el contexto de pandemia. Bueno, ahí un poco se habló lo mostré en la presentación. Y claro, efectivamente al inicio se trabajó eso en 3 focos de pertenencia, o sea, actividades que tengan relación con la pertenencia. ¿Qué significa eso? De buscar que los estudiantes, aunque estaban en casa, siguieran sintiéndose parte del establecimiento, parte de la comunidad educativa. Entonces, todas las actividades que tienen que ver con hacer videollamadas, juegos, vinculación con face to face, aunque fuera virtual, con los profesores, con el equipo educativo, entre ellos, todas esas actividades abarcaban el ámbito de la pertenencia. Por otro lado, fue el ámbito de la contención emocional, ¿ya? Que también ese fue el que ha sido prioritario durante todo el tiempo. Y que ya hay bastantes estrategias que tenían que ver con identificar necesidades de apoyo emocional, abordaje ya directo de apoyo emocional y actividades preventivas protectoras, por decirlo así, del manejo o del complejo emocional, ¿ya? Así que ahí había un montón de actividades también que se hacían de manera virtual con los estudiantes, ahí están los concursos también, hay pequeños grupos, cuando había algún estudiante o alguna familia que sentíamos que se estaba desbordando de alguna manera, siempre hay luces, hay indicadores que te dan esos alertas, la psicóloga o la profesora o nosotros tenemos algún tipo de interacción o de atención ante esos casos. Y hábitos de vida saludable y estudio tienen que ver con todos los componentes que
que alimentación, actividad física, rutinas, etc. Todas estas actividades las hace el equipo en general, pero son lideradas por la profesora, ¿ya? Tenemos un sistema ahora, eso fue el año pasado, ese fue el grueso de ese año, del año pasado, que fue un año de bastante aprendizaje. Bueno, este año igual seguimos aprendiendo, pero este año ya se hace, y como la mayoría de las escuelas, hicimos un sistema mucho más organizado, donde cada profesora tiene un horario. Fíjate que ese horario no es igual para todas, para todos los cursos. ¿Por qué? Porque empezamos este año le solicitamos a cada equipo educativo, a cada equipo de aula, un informe de conectividad integral, ¿ya? O un informe integral de conectividad, que no solamente daba cuenta de las posibilidades técnicas, o sea, dispositivos, conexión a internet, no solo hablaba de esa disponibilidad técnica, como te digo, sino también debía informarnos respecto a la disponibilidad cognitiva, social, respecto a las posibilidades de los padres de acompañar en el proceso. O sea, si te das cuenta, muchos factores que no tienen que ver con si tienes un celular o no. ¿Sí? Porque no es lo mismo una familia con que esté el papá, la mamá ahí presente a otros que están trabajando. O bien pueden estar presentes, pero no hay capital cultural para poder apoyar el proceso. Entonces, ese informe integral de conectividad fue el que fundamentó la realización de un horario. O sea, si tú vieras los horarios de nuestros cursos, son súper dinámicos, porque a veces hay 3 estudiantes en una hora, a veces hay 1, a veces solamente tuvimos que elaborar protocolos para tomar decisión y que resguardarnos. Algunos estudiantes pasaron solo a actividades asincrónicas, porque no pueden estar, no mantienen la atención en los dispositivos, por lo tanto solo trabajo asincrónico con reportes periódicos. Así que esa es un poco la forma que estamos trabajando. Es bastante dinámica, muy dinámica, obedece mucho a la realidad de cada estudiante, de cada curso. Bien, gracias Edmundo. No sé, Matías, si hay, como te decía, nosotros grabamos la presentación, también tenemos que hacerle algunas preguntas a nuestros alumnos en un trabajo final sobre estas presentaciones y ahí también veremos, pero no sé si alguien quiere decir algo al final de los alumnos presentes. La mayoría de las escuelas en realidad enfrentan focos similares, independiente que sean, en este caso, una escuela diferencial en términos de gestión. Hay una correlación en general con los diagnósticos de otras escuelas que de acuerdo a los temas que tú abordaste. Así que en realidad el hecho de que sea una escuela diferencial, uno podría pensar que hay temas también muy locales de la educación diferencial. Quizás eso sería como una última pregunta. No sé cuál sería como lo más distintivo de una escuela diferencial en términos de un problema de gestión de ella. Bueno, la amplia diversidad que, como bien usted dice, Oscar, que está presente en todas las escuelas, pero en el caso de las escuelas especiales, la pertinencia del apoyo educativo también es un elemento bastante significativo a la hora de la toma de decisión. Porque, como decía, la diversidad que tienen los grupos, los cursos nuestros es demasiado amplia. O sea, tenemos estudiantes que a lo mejor tienen una discapacidad leve o mejor hablemos en la lógica de los apoyos. Requieren apoyos educativos que son importantes a lo mejor, que están asociados a una discapacidad leve, pero también tenemos otro estudiante en el mismo curso a lo mejor que tiene una necesidad de apoyo muy significativa, que está en el ámbito de los retos múltiples a lo mejor, y que está asociado a un autismo severo o a una discapacidad intelectual severa, donde a lo mejor hay uso de pañales, donde no hay, ¿me entiendes? Entonces,
este tipo de diversidad o de complejiza, dinamiza la respuesta educativa de manera muy significativa. Y incluso no he mencionado a lo mejor a los estudiantes que mantienen ciertas conductas disruptivas que también complejizan todo el escenario educativo. ¿Ya? O sea, bueno, podríamos decir, como tú dijiste, que esto está en todas las escuelas, pero dentro de la escuela especial es significativo. ¿Ya? Es muy significativa esta diversidad y eso exige mucho a los equipos nos exige mucho trabajo desde el director y todo el equipo educativo para tomar decisiones respecto a una respuesta educativa acertada, adecuada, que sea también equitativa, o sea, no por responder a un estudiante estoy transgrediendo en cierto modo o alterando la disponibilidad de otro, por ejemplo, ¿ya? Ese es un elemento, por supuesto, que es propio solo de la escuela especial, en su amplitud, digo, ¿ya? Y otra cosa que ya la comenté tiene que ver con el desafío de la empleabilidad. O sea, el curso de una escuela regular o de un proyecto educativo de educación regular siempre termina en el resultado educativo para la continuidad de estudios, ¿ya? O en el caso de técnico profesional, también puede ser, pero sobre todo para ámbitos laborales, pero digamos de desarrollo o de ámbito regular o esperado, porque la certificación, por ejemplo, de un técnico profesional sirve para poder trabajar. La certificación que se entrega en una escuela especial no tiene ninguna validez, Oscar, en el escenario laboral tradicional o el vigente. No tiene ninguna validez. Entonces, esos son elementos que claramente nos van tensionando como equipos para ver de qué forma vamos a responder a eso. Entonces, ¿a qué nos ha obligado, por ejemplo, a ir comprometiendo al posible empleador de manera estratégica años antes de que egrese? Para que ese empleador ni siquiera le importa el certificado final, sino que simplemente se adhiera al 1% de la ley de discapacidad y diga, oye, quiero que vengas a trabajar acá. ¿Ya? Y eso uno dice, oye, en realidad lo mira como de lejos, pero por ejemplo, yo digo, en la Facultad de Educación de la Universidad de Concepción, ¿te imaginas un joven con discapacidad trabajando ahí? Es una pregunta que yo la dejo ahí nomás. ¿Dónde? O sea, ese tipo de conversación es la que nosotros vamos a tener con los posibles empleadores o aquellas personas que tienen que ver, que tienen mayores injerencias en la toma de decisiones cuando vemos un posible espacio de funcionamiento laboral de uno de nuestros jóvenes. O sea, iríamos a hablar con Oscar Nail y a preguntarle, ¿cómo está, don Oscar? ¿Usted visualiza algún joven con discapacidad en la Facultad de Educación? Es difícil la respuesta, ¿no es cierto? ¿Dónde? ¿Cómo? Y ahí nosotros proponemos entonces un sistema de acompañamiento gradual hasta a lo mejor durante 2-3 años que ojalá termine en una contratación. Entonces, claro, lo externalizamos, pero muchas veces vivirlo en carne propia es un elemento crítico, importante. Hay una alumna, Isabel, que pregunta sobre si la modalidad virtual ha implicado desafíos respecto al liderazgo, en este caso puede ser usted o los profesores, que se estaba llevando a cabo antes de la misma, antes del... Claro. O sea, ¿cuánto peso tiene la variable liderazgo en la modalidad online? Sabemos que en la modalidad no online era ya importante, pero en esta modalidad, ¿cuánto peso tiene esa variable en la gestión de la escuela? Sí. Isabel, yo siento, bueno, que el peso del rol directivo, y yo siento que de todos los funcionarios, finalmente, todos los roles dentro de la escuela ha tomado, se ha incrementado en su densidad, en su importancia, ¿ya? En su implicancia. Porque efectivamente no tenemos muchas veces, o sea, tenemos que modular, te voy a hablar como director, tengo que modular la disponibilidad laboral, emocional también de los funcionarios. Imagínate, nosotros nos preocupamos de los alumnos, la contención, etcétera,
pero no ha pasado lo mismo con los funcionarios. Y con el director también, pero al director nadie lo contiene. Pero nosotros sí tenemos que contener, ver estrategias para ver de qué forma atendemos también a las necesidades de nuestros funcionarios. ¿Ya? Que eso ha sido un tema importante. Partiendo desde lo administrativo, así muy duro, como es, por ejemplo, que los crónicos no pueden, o sea, no los puedes citar a trabajar, ni por turnos, nada. Todos los elementos de protección son puros elementos técnicos, o sea, perdón, administrativos, que tienen mucha importancia, ¿ya? Si se enferma uno de los funcionarios, tenemos que estar ahí, tenemos que de alguna manera acompañar. Se murió el papá de una funcionaria, tuvimos que de alguna manera acompañar, por COVID, acompañar, estar ahí. ¿Ya? Nuestra encargada de convivencia escolar tuvo que doblar, triplicar su campo de acción, acompañando a muchos funcionarios que estaban desbordados, que estaban cansados, agobiados, lo que nos ha pasado un poco a todos, pero como equipos de liderazgo no podemos estar ajenos, no podemos sentirnos ajenos a cómo se están sintiendo las personas con las que trabajamos, ¿ya? O sea, si no partimos por eso, lo demás probablemente llega a un punto en que explota. Es súper importante mantener esto, incorporar los autocuidados, incorporar elementos de destacar los esfuerzos. O sea, hay muchos profesoras, bueno, muchos funcionarios que se han tenido que aprender. Yo creo que a usted igual le ha pasado aprender software o herramientas de producción de material audiovisual o infografía, no sé, lo que sea, donde han habido varias horas trabajando, etcétera. Y hay que destacarlos, hay que felicitarlos, hay que estimular. Entonces, en ese sentido, es toda una reinvención del trabajo, ya desde el componente emocional, que es súper amplio, y por supuesto lo que ya un poco hemos conversado, cómo tú vas rearmando un proceso educativo, los horarios, los énfasis, las jornadas de trabajo colaborativo, qué temas vas a mirar, de qué forma vamos a innovar, o sea, toda esa remirada que considera y que no puede dejar de considerar el contexto pandemia. Entonces, son bastantes elementos que hemos tenido que ir reinventando. Y la verdad es que, bueno, el ministerio, yo siento que en hartas cosas ha llegado tarde. O sea, muchas veces la orientación ministerial y todo lo que llegó en su momento, la escuela teníamos armado muchas cosas, ya la escuela estábamos funcionando. O sea, cuando se ha dicho que la escuela, que los profesores no trabajan o que no han hecho mucho, yo te digo, no solo por mi escuela, lo digo, conozco muchos profesores, trabajo en hartos directores, acá mismo en Coronel. La proactividad de los equipos fue, pero importante, la contención de los estudiantes, etcétera. O sea, mucho se ha hecho, mucho. Así que eso, buena pregunta, Isabel. Correcto. Mira, hay una pregunta de un espectador anónimo que dice, ¿cuál es el rol del educador o educadora diferencial? Si requiere un tipo especial de liderazgo en la escuela o es el mismo liderazgo de un profesor no de educación diferencial. O sea, por el hecho de ser de educador diferencial, ¿requiere de algo especial o no? A ver, no entiendo en concreto la pregunta, pero la voy a responder desde las dos formas que Habla la entiendo. dice, si requiere un tipo especial de liderazgo Ya, en una escuela especial, si el educador o educadora que ya, trabaja en una escuela diferencial requiere de un liderazgo perfecto. Sí, lo entiendo. especial, digamos. Sí, o sea, bueno, en el ámbito de la formación, yo creo que, bueno, importante ser un profesor diferencial desde la formación, ¿eh? Porque claramente te vas empoderando de los elementos, ¿no es cierto?, de la profesión y de lo que de lo que se hace en una escuela especial. Ahora, viendo en profundidad lo que implica tu pregunta, ciertamente que es necesario no perder de vista lo que nos hace, lo que nos fundamenta desde nuestra visión de profesores diferenciales. O sea, yo te digo,
ustedes pueden revisar el proyecto educativo de nuestra escuela en la página del ministerio, en la MIME, que es como el directorio de la... Y ahí aparecen nuestros enfoques teóricos que fundamentan nuestro quehacer profesional. Y eso nace de nosotros, del equipo directivo, cómo relevamos esa mirada. Entonces, ahí tú te podrías encontrar con, por ejemplo, el enfoque biopsicosocial de la discapacidad, que no concebimos al estudiante solo como un diagnóstico, sino como una suma de factores que hacen de él una realidad o una persona que requiere de apoyos para poder transitar, para poder funcionar mejor, ¿no es cierto? Valga la redundancia. Todo el enfoque multidimensional de la discapacidad intelectual es preciso conocerlo a la hora de dialogar profesionalmente con el equipo. Nosotros tenemos metodología de estudio de caso, la cual nos basamos, por ejemplo, en el enfoque biopsicosocial. Analicemos el caso desde la perspectiva biológica o de su estado de salud, de su etapa evolutiva, lo analizamos desde la perspectiva de la personalidad, desde sus estilos de aprendizaje, desde su forma de enfrentar frustraciones, etc. Y también lo analizamos desde el componente social, de qué forma el entorno está contribuyendo no a un mejor desarrollo de estos estudiantes. El enfoque de calidad de vida, que ya lo comenté delante, son elementos, en definitiva, que no necesariamente va a contar con ellos un profesor de educación regular. A lo mejor, claro, la universidad pudo haber tenido ¿no? un poco de esto, pero son elementos que como profesores diferenciales, claro, uno puede decir, esto lo vi en primero o segundo año, el enfoque ecológico funcional, la planificación central a la persona, tenemos grupos soporte, tenemos herramientas que contribuyen a relevar esta planificación central a la persona, digo herramientas en las prácticas profesionales, son elementos, todos estos que te hablo y otros, son elementos que como líderes no podemos perder de vista, líderes que trabajamos con discapacidad. Porque más allá de ser profesor o no diferencial, el desafío es trabajar con personas en situación de discapacidad, no invisibilizar la discapacidad, no tener miedo a decir persona con discapacidad. Yo me imagino que todos los que están aquí saben que el término capacidades distintas no es bien utilizado. Tenemos que decir con sus letras, o en la amplitud, comprendiendo la amplitud del término, persona en situación de discapacidad, pero sobre todo en función de la necesidad de apoyos para poder funcionar mejor. Y esa es la pregunta, ese es el desafío que como líderes de educación especial nos hacemos. ¿De qué forma contribuimos a que esta persona que tiene esta realidad, que tiene esta fotografía o este cuadro, digamos, de esta perspectiva en sí misma, cómo podemos apoyarla para que sea una persona que transite hacia una vida, al disfrute de su vida? ¿Ya? Y con esto termino la respuesta a la pregunta. Lo primero que aprendí en la carrera, Oscar, y yo lo he dicho en varias oportunidades y nunca se me ha olvidado, ¿cuál es la función del profesor diferencial? ¿Cuál es el objetivo de la educación especial en definitiva? Es mejorar la calidad de vida de las personas, de los jóvenes con discapacidad y de sus familias, ¿ya? Y eso no lo puedes perder de vista nunca, nunca. Yo pienso que por ahí ojalá haya respondido a tu pregunta. Bueno, yo creo que sí, has respondido las preguntas de manera bastante completa y así que yo creo que hemos cumplido el objetivo. Como te digo, en este sistema ahora virtual las clases quedan grabadas también, entonces tenemos material para seguir con la asignatura viéndolo. Yo te quiero agradecer, Mundo, tu tiempo, tu disposición, el tiempo que te has dado, no siempre después de la jornada laboral, en estos horarios, en el caso de ustedes que están todo el día de continuo, entonces también es difícil coordinar horarios. Así que en nombre mío, en nombre de la asignatura y de la Facultad de Educación y de la carrera de Educación Diferencial,
muchas gracias por tu cooperación. ¿Ya? Gracias a Y, ustedes. y decirle a los demás que nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Les vamos a entregar un recordatorio un poco antes con Cecilia Medina del CPIP, donde va a abordar el tema de el desarrollo profesional docente de las educadoras diferenciales post-educación inicial, digamos, que es decir, cuál es el rol del desarrollo profesional una vez que ya han egresado y se insertan en el sistema escolar. Muchas gracias, Edmundo, Gracias, gracias, Oscar. Matías, nos vemos, gracias a los alumnos, nos vemos entonces el próximo miércoles. Chao. Adiós, muchas gracias. Chao, chao.